Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 16, 7 de la noche, donde ya tenemos, como ya es de costumbre todos los martes, conversando con Miguel Muñoz. Miguel, ya amigo nuestro, colaborador en esto de la campaña del presidente Trump y sobre todo en los acontecimientos que pasaron el pasado fin de semana, que todavía nos mantiene a todos desconcertados con el trasfondo real de lo que está sucediendo. Y para eso estas conversaciones con Miguel nos van a dar pues mucha luz y nos va a ayudar muchísimo en todo esto. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando con nosotros por primera vez. Muchísimas gracias, apreciamos tenerlo. Por favor, suscríbase con nosotros aquí en el canal, active pues las herramientas que otorga el sistema para que podamos estar comunicados. Y lo más importante es, por favor, comparta el programa para que esta información pueda fluir a tantas personas que necesitan luz sobre los acontecimientos que están sucediendo aquí en nuestro hogar, en los Estados Unidos de América. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos y pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, ya estamos aquí, como de costumbre, todos los martes a las 7 de la noche, con nuestro amigo, como lo tengo catalogado, el pretor de Carolina del Sur. Miguel, muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gustavo, gracias nuevamente por la oportunidad. Y aquí pues ya saben, un poquito triste con los acontecimientos que dieron el sábado pasado. Pero aquí, pues, gracias a Dios, el presidente Trump está bien. Buenas noches para toda la audiencia y suerte. Y que para encima, como se dice. Sí, imagínate, el programa, si siempre decimos que es corto, que no nos da tiempo de hablar todo, hoy sería infinitamente corto con todos los acontecimientos que sucedieron el pasado sábado. Y yo hice referencia al programa que yo subí el domingo, el de que acostumbramos a hacer 911, los Estados Unidos de América bajo ataque, que nombre más singular para lo que está sucediendo. Exactamente. Pero en el programa dije que había que ser un poco palco y tomar las cosas un poco pausado, puesto de que hay muchas euforias que han nacido de pronto con toda la razón del mundo, pero que van en las dos direcciones, especialmente lo que debemos nosotros observar a partir de, técnicamente desde el sábado, pero hoy martes, hacer un enfoque hacia lo que vamos a presumir sin dar una opinión, porque no sabemos qué sobre lo que va a suceder. Lo que ha sucedido, que sí está bien claro y que mencionar, que ya salieron toda la gente de la izquierda a hacerse los santicos, de que ellos, por ejemplo, escuché a Hillary Clinton, escuché a Obama, escuché a ¿cómo se llama al mismo Biden, a esta cernícaro que tenemos aquí, y que decían que lamentable lo que habían pasado, falso, basura, pero tenemos que dejarlo porque nos van a tratar de meter todos los cuentos posibles para ellos salir como airosos, porque a ellos les falló el magnicidio. Si lo hubieran logrado, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia es de ellos que ellos tienen. Así que nosotros tenemos que hacer un paso atrás, como digo yo, que no se debe hacer en este caso, sí, sentarnos en las gradas a ver qué es lo que está sucediendo en el ruedo para luego poder opinar. Así que en línea de principio es eso, te voy a dar la palabra porque es importantísimo y tener bien presente que nosotros nos estamos jugando el eslogan que tú tienes ahí en la gorra. Make America Great Again. Está en juego por culpa de esto que acaba de suceder. Por esta razón me puse esta gorra para que vean que nosotros no nos vamos a rendir y ahora más maga que nunca
primero que nada, Gustavo, es una tragedia nacional. ¿no? Y yo, otra cosa, yo estaba viendo el rally, porque yo los rallies de Trump es bien difícil que me los pierda. Yo vi cuando él habló y se fue de lado y hizo así y se tiró. Para que tú veas, un James Bond. El hombre lo hizo rápido y se salvó su vida. El servicio secreto actuó muy bien. Claro, ese señor no debería haber estado ahí, pero no podemos hablar todavía qué fue lo que sucedió, porque yo pienso, esta es mi manera de pensar, Perdón. que hay gato encerrado. Ese jovencito no hizo eso solo. Él tiene 20 años, no sé si pueda decir el nombre, ya está en todas las redes. Si lo puedo decir, lo digo, si no, no lo digo. Supuestamente Tomás Matthew Crook, y es del mismo condado de Butler, ahí en Pensilvania. Es una tragedia porque supuestamente lo tenían registrado como republicano. Mira como dije yo, lo tenían registrado como republicano. Yo estoy seguro que él no es un Trump supporter. Eso puedes estar seguro. Es parte de lo que acabo de decir ahora. Tú verás que todo eso lo vamos a estar observando en los días subsiguientes, mañana, miércoles, jueves. Tú lo verás. De lo cual el muchacho tenía problemas mentales, que ya lo tenía pensado. O sea, ellos tienen eso figurado para ellos quedar bien, pero sabemos que estos degenerados son los que están detrás y delante del intento de magnicidio. Seguro que sí. Y la tristeza es también que ya el presidente Trump habló, gracias a Dios que ya le está sano y salvo, que él habló sobre la persona que falleció. Yo vi cuando arrastraron a esa persona, que claro, en ese momento no se puede pedir más. Fue una persona, me imagino que es un hombre, lo arrastraron allí por las gradas de la parte de atrás y 2 personas más fueron heridas. Es una tristeza que esto pase. Yo mismo me he sentado en 2 rallies detrás de Trump, imagínate. Y pues pasé un momento desagradable cuando él cayó, porque yo pegué a gritar. Le dispararon a Trump porque los disparos se oyeron. El primero se oye como si fuera un psiquitraque, que para nosotros es un firework, ¿ok? No se sabe si eso también pasó, que alguien tiró un psiquitraque para ahí, pienso yo, la investiga. Hay que dejar al servicio secreto y al FBI que hagan su investigación. No podemos opinar para no desviar la investigación. La investigación tiene que seguir. Ellos tienen el poder, nosotros no lo tenemos. Que pase lo que pasó con Kennedy. Acaba de mencionar de que nosotros tenemos que respetar en este momento las instituciones. Yo, en particular, sabemos el vicio que existe sobre las 3 F que comienzan por F y terminan por I. Tenemos dudas por la gente que está arriba, pero le debo todo el respeto y de verdad estoy convencido de hasta cierto nivel, ¿verdad? Porque uno nunca debe decir el 99.9. No. Hay que estar uno reservado, pero respeto al Secret Service. El punto es que sí debemos nosotros, con nuestro poder de ciudadanos, respetar las instituciones, porque las instituciones son lo que han valido a este país y lo va a proyectar. Make America Great Again, lo que dice tu gorra, ¿verdad? Y es el eslogan principal, que somos MAGA, es que hay que defender ese concepto, puesto de que lo que nosotros heredamos de los padres fundadores, de la vida, de la trayectoria, pasando con el magnicidio que pasó con Abraham Lincoln, y pasamos por toda la historia, y pasamos por Reagan también, o sea, y esto va a seguir. Y tú sabes que tengo el pesimismo, como siempre a mí me cataloga el pesimismo mío, que siempre dijimos que esto podía surgir, ¿verdad? Y que nos atacaron como conspiranoicos, etcétera. Para mí nada está garantizado. Trump va a ganar las elecciones. Estos tipos con lo que hicieron regalaron las elecciones. Regalaron las elecciones. Una cosa es esa, y que el individuo llegue a las elecciones, que pase hasta el día de enero, que camine por la avenida triunfal y que se siente todavía puede pasar muchas cosas, mi hermano. Muchas cosas. Yo te digo la verdad, yo no recomendaría
Y lo que están tratando de hacer es parar los rallies, porque él energiza a la gente. Parar los rallies, porque el otro lado no puede energizar la gente. El otro lado no proyecta nada. Mira, estamos claros en eso. Otra cosa que tú dices y acabas de mencionar, nos regalaron las elecciones, pero tenemos que ir a votar. No podemos sentir, me regalaron las elecciones, me voy a sentar. Hay que ir a votar calladito, no tiene que usar una gorra de estas si no quiere que a alguien le falte el respeto. La Constitución es bien clara en darnos las armas. Una es el derecho a la libertad. Segundo, la segunda enmienda. ¿Sabes qué? La segunda enmienda voy a meter el arma más importante que tenemos, que no es nuestra sobrina, la Smith Wilson. No, el voto es el arma más importante que tenemos en este momento. Y todo we the people, sin excepción, ¿entiendes? Hasta los degenerados que todavía están dormidos del Partido Demócrata, pues tienen que unir filas con ese We the People, ir a votar, porque es fundamental que nuestra arma sea utilizada en este momento, que es el voto. Exactamente. Y lo que tenemos que ver es la energía del presidente Trump, la furia que se levantó cuando él dice, dame mi zapato, dame mi zapato. Parece que el zapato pues se le salió. Y ahí le dijo a ellos, esperen un momento. Y hizo así, fight. Ahí tiene el video. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando y todavía lo llevan a la limusina. Y cuando lo entran, mira para atrás, fight. Que yo, con todo el respeto, no estuve de acuerdo con eso. Él se hubiera ido, hubiera después en un sitio más privado y sabe que estuviera safe, lo hubiera hecho. Eso hubiera sido fantástico. También tengo entendido que Biden lo llamó y hablaron. El hipócrita. Exactamente, pero tú sabes que la hipocresía es parte de nuestras vidas y tenemos que hoy en día aprender a ser hipócritas si queremos llegar a algún sitio. Recuérdate, es bien triste que muchas veces nos forzan a nosotros a ser hipócritas, porque eso fue una hipocresía, porque mira, la frontera abierta, y ya yo vi un documental de Canadá que ya le están tomando cuenta, están velando a la frontera de Canadá, lo que tú y yo hemos hablado por siempre aquí, porque la hemos mencionado, porque está entrando un elemento por ahí que no lo estaban mencionando solamente a México, la frontera con México. Claro. Ya se están dando de cuenta del desmadre que hay en esa frontera de Canadá. Y te digo una cosa, esto pica y se extiende. Todavía no sabemos nada. Anoche una gran amiga, me reservo el nombre, una superactivista de un poder extraordinario aquí en el área sur de los Estados Unidos, en Florida, y me llamó llorando, ay, mataron a mi bello presidente. No, al contrario, le dije, no, es lamentablemente lo que sucedió, pero la realidad es que deberíamos estar felices. Vuelvo a decir, nosotros no estamos festejando lo que pasó, al contrario, pero la trascendencia de lo que eso sucedió es que estos degenerados, porque no lograron su objetivo, han prácticamente garantizado las elecciones. La garantía es ir a votar. ¿Sabes? Tú mencionaste algo de que la política es un poco sinvergüenza. No, uno de los libros míos de cabecera se llama El perfecto sinvergüenza. Ojalá que la gente lo pudiera buscar, porque esa es la realidad de cómo funcionan los humanos. Queramos o no, estamos inmersos en esa forma. Bueno, ¿qué te voy a decir? Pero porque estoy hablando demasiado. ¿Sabes? No, tranquilo. Nosotros, nuestra arma, el salir a defender esto es la prioridad número 1 que nosotros tenemos de hoy hasta dentro de los siguientes 12 años, porque todo el mundo está enfocado en Trump y yo me enfoqué en el programa del pasado domingo en hacer ver que la importancia también radica en este momento a quien ya está elegido, porque para nosotros lo sabemos,
pero es el vice president. Y importante porque es la persona que va a llevar esa gorra, el mensaje de esa gorra hacia adelante. Así que nosotros tenemos que rezar de verdad, encomendarnos a nuestras convicciones de que la persona que esté ahí responda a santo y seña del pensamiento MAGA. Que sea la continuación del ADN del pensamiento de Trump. No dije de Trump para que no me hablen de que estamos endiosando a un ser humano, no. Pero al que yo sí endioso es la gestión que él nos demostró durante sus años anteriores y a eso que él sembró con Make America Great Again. Así que eso, nosotros los que tenemos los pantalones bien puestos, y lo voy a bien claro, hombre y mujer, los hombres tienen que tener los huevos bien puestos y las mujeres los ovarios bien puestos, porque aquí nos estamos definiendo el futuro de todos nosotros y de nuestra descendencia. Bueno, sí, yo sé a lo que te refieres, que a quien él coja de vicepresidente es el que va a cargar la antorcha después del presidente Trump. No puede ser una persona weak, tiene que ser una persona strong, porque este país, si Trump ahora mismo no gana, porque tampoco podemos asegurarnos, estamos perdidos. Y si en el 2029, después que Trump se vaya, o el vicepresidente o el que gane la primaria, porque recuérdate, él va a primaria, no es un MAGA 100%, y este país cae en la próxima administración demócrata, este país se lo lleva y que lo trajo. Porque, porque ellos lo van a destruir. Entonces, el que venga, ahora mismo ya Trump tiene que ver que él tiene que limpiar la casa, limpiecita. Nuestro voto define los siguientes 12 años. Exactamente, ahora mismo. Escucha, pero tiene que limpiar la casa. Si él coge un attorney general, como los dos que cogió la otra vez, que lo que hace es cierran los ojos, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Mira este attorney general que tenemos, todo lo que Biden le dice, él lo hace. Amén. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Dime. Y eso se ve, este hombre, él está peleando white supremacy. Dime, white supremacy. Eso, mira a ver quién lo hizo, una persona que yo estoy segura que lo tienen registrado republicano, pero se ve la persona, el pasajero se conoce por la maleta. Vamos a hacer así. No eres tú ni soy yo. Hombres de valores que trabajamos honestamente, eso se ve que sobre una persona enferma quizás de la mente, las drogas por las fronteras abiertas que tenemos, todo lo que nos está pasando es lo que estos jóvenes están aprendiendo, los videojuegos. Ese joven no se sabe si trabaja. Claro, mi respeto a su familia hasta que yo no sepa algo más. Porque el muchacho haya eso no quiere decir que los padres son culpables también o su familia. Bueno, a lo que quede bien claro. Nosotros tenemos que abstenernos en este momento de dar un juicio porque tenemos que la necesidad de observar. Importante, cuando nosotros veamos, después de estos miércoles, jueves, viernes, veamos el panorama que se empiece a aclarar, en ese momento nosotros podemos tener un juicio aplomado en la verdad, no en este momento de las conjeturas. ¿Sabes qué? A mí, en este momento, la conjetura, ¿cuál es? ¿Quién va a ser el vicepresidente? Exactamente. En unos días va a ser la convención. Y si voy a conjeturar y me voy a echar culpa, me voy a acusar de lo que dije que no hiciera, ¿sabes qué? Mi conjetura es que Trump, sabiendo el tipo que es él, quito lo de la política, en su forma personal, el showman que él representa, él no va a dejar de hacer los rallies. Él va a seguir exponiéndose. Él está demostrando que está dando su sangre. Ahora hay que utilizar la palabra su sangre para defender esta nación. Igual que Cristo derramó su sangre por todos nosotros. Trump está derramó su sangre. Ahí está, míralo ahí. Por nosotros. Entonces, si alguien ha hecho eso, nosotros tenemos que responder y nuestra forma de resolver es defender a esta nación y con nuestra arma garantizada que es el voto. El voto. Noviembre 5 tenemos que salir a votar masivamente. Los latinos, no importa
quién el vicepresidente sea. Ok, no importa si por casualidad es Rubio o es J.D. Vance o es el gobernador de North Dakota, el que sea. Aquí lo que tenemos es que proyectarnos en que Trump nos puede salvar. Sí, yo siempre lo he dicho con todo respeto de las personas que son religiosas. Para mí, ahora mismo, Trump es el salvador, porque es el que nos está guiando a la victoria y es el que nos sacó esa gorra que teníamos, que nos tapaba, que no veíamos el gobierno bien, todo lo veíamos bonito en el gobierno. Ahora nos demos de cuenta que el gobierno tenemos que cuidarnos de él. Eso es así. Claro, mira, hay mucha gente. Yo te lo dije primero. El servicio secreto, 99% thumbs up. Hicieron su trabajo. Yep. Hicieron su trabajo. Los policías que estaban ahí hicieron su trabajo y como se dice siempre, los first responders. Es una tristeza que esto haya pasado. La familia del DC y la familia de las víctimas primero, porque no se justifica lo que ese joven hizo. En este momento somos víctimas todos nosotros. ¿Todo? Nos dispararon a todos nosotros. A todos. Bueno, yo puse a gritar que me pudo haber dado un infarto. Claro. Yo puse a gritar. Voy a hacer una aclaración a una cosa que dije anterior. Mi respeto para el Secret Service. No, mi respeto también para todos los agentes de campo del FBI, porque son leales a sus convicciones. Aquí son los tipos de arriba los que nosotros le tenemos esa inadversión, para poner una palabra bonita, porque son unos degenerados que han vendido, se han ayudado, se han coluido para destruir a esta nación, y eso no se lo podemos perdonar. Mira, la izquierda, el Partido Demócrata no puede justificar lo que pasó. Pueden llamar al presidente Donald, te acompaño y te respeto, esto no pudo haber pasado. Claro, eso tú y yo lo sabemos que es una hipocresía. Claro. Es una hipocresía. Entonces cierra la frontera y pega a decirle, ¿cómo se llama? A Bragg, el prosecutor de Manhattan, deja ya la bobería y ponte a meter a la gente presa. Deja de perseguir a Trump, a Letitia James. Tienen que decirle lo mismo a este otro, la Fanny, la señora de Georgia. También paren ya ese Jack Smith, para ya, que nos descubrieron, porque nosotros lo que queremos es destruirlo a él y no lo van a destruir. Miguel, no lo van a destruir. Nosotros no queremos, y lo voy a repetir porque estoy seguro que tú estás en la misma página, nosotros no queremos venganza, nosotros queremos justicia, que todos estos degenerados que torcieron la ley sean llevados ante la justicia verdadera, que sean juzgados y sentenciados de acuerdo a la ley. No queremos de ninguna manera un acto de venganza. No, es más, hubo una reportera que me reservo su nombre, creo que es paisana tuya, creo, que ella dijo en unos días subsiguientes, y en el programa que hizo Aldito Rojas el viernes pasado la mencionó, que la tipa decía que Trump iba con el deseo de la venganza y vendieron la venganza de que vivimos bajo la venganza. Nosotros no queremos venganza, es más, no necesitamos la venganza, necesitamos la justicia, que esa representación de la dama de la justicia tiene que ser cumplida, porque si no, entonces el basamento de Make America Great Again no va a florecer. Exacto. Tenemos que empezar por la justicia, por respetar los valores de esta nación, por quitarnos el wokismo de arriba, por todos esos movimientos LGBT que están pidiendo respeto. No, ellos nos están irrespetando a nosotros con las imposiciones. Y nosotros lo tenemos que comer. No lo tenemos que comer y eso no está bien. Y por eso este país está completamente dividido. No es el país de los 80, de los 70. Mira, si ahora mismo este país fuera en los 1980 hasta los 90, el presidente Trump ganaba para landslide. Todos los estados, mira, California perdido, Nueva York perdido. ¿Por qué? Porque la izquierda ya se apoderó. Hay un cáncer en nuestro cuerpo que se llama California, se llama Nueva York, se llama Illinois, se llama Massachusetts.
por solamente nombrar algunos. Y ese cáncer tenemos que cortarlo con la tijera. Ahí sí necesitamos mano dura porque ya se está regando en toda la nación y muy pronto no vamos a tener una nación. Lo que vamos a tener es un arroz con bicicleta. Porque sí, mira, un arroz con bicicleta. Tú me conoces a lo que yo me he dedicado toda mi vida y lo hemos hablado, pues hasta de una experiencia de visitar allá el King Ranch en un momento determinado. Pero te voy a decir lo siguiente, sin que ya yo vaticinar nada, ni estar pensando nada, yo estoy convencido de que nosotros estamos en la pared del vórtice. Si nosotros no respondemos con nuestras convicciones como la que tú acabas de expresar ahora, no hay 4 años. Es más, tenemos que pensar también de que como ser humano y por la edad, no por su fuerza, pues puede pasarle, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, un infarto, lo que sea, y nosotros necesitamos que el vice president no sea la caricatura mala de esto que está ahí, que es la Kamala Harris. Seguro que nosotros necesitamos una persona que a lo mejor demuestre en un momento determinado, me están llamando, disculpen ustedes, que demuestre, me sacaron un poco de tono con la llamada. No te preocupes, tranquilo. No vayamos a tener a un Kamala Harris ahí como vice president que sea pura risita nada más y que necesitamos un tipo que demuestre, que duplique la energía de que nuestro paradigma en este momento que es Trump nos saque adelante. Así que estamos en la mejor posición de que el futuro nos pertenece, que estos degenerados con su error, que no les funcionó, nos regalaron un futuro, pero ese futuro tenía que ser defendido. Si nos quedamos sentados en la casa, mira, el domingo por la noche yo te mandé las imágenes que me mandaron a mí porque yo no estaba en Miami, y lo que estaba pasando en nuestra otrora calle frente a la carreta de Burr Road, estaba todo el mundo volcado. Eso es lo que debemos hacer a toda hora. Seguro que sí. Demostrarle el patriotismo, seguro que sí. Mira, Gustavo, otra cosa que yo estoy pensando, los demócratas ya estaban hablando de remover a Biden. En este momento tú puedes estar seguro que definitivamente están ya planeando removerlo porque Kamala Harris no va a ganar. No va a ganar. Ahora, como quiera que sea, ya ellos están perdidos. Si nosotros, el pueblo, vamos a votar en noviembre 5, recuérdate, si no votamos en noviembre 5, pues olvídate, se fue todo en vano. Pero ellos tienen que ahora mismo estar paniqueados totalmente, pero paniqueados porque se sabe. Y voy a hacer una comparanza, que si eso hubiera sido Biden, estuviera fuera, porque no tenía la energía de ¿cómo se dice? Tirarse al piso y salvarse, como hizo el presidente Trump. Jamás. No lo estoy promocionando. Esa escena de levantarse con el puño arriba, aunque es un símbolo medio comunista, la gente lo adjudica al comunismo, el puño arriba, pero él estaba, su puño era patriota, para adelante, fight. Porque imagínate, mira del país que tú vienes, de Cuba, los que vienen de Venezuela, ustedes mejor que nadie entienden lo que significa ese puño. Porque ustedes vivieron esa desgracia y los venezolanos todavía la están viviendo y el pueblo cubano. Así que piensa, mira, yo soy puertorriqueño, el puertorriqueño no sabe lo que es una desgracia y se cree que él es boquimalo, que como trata a la gente, pues seguro hay que tratar a veces, hay que darle 2 nalgadas a la gente para que despierte y él lo está haciendo. Y te digo, la Kamala Harris no le gana a Trump. Si sacan a Biden y ponen otro al frente de ella, eso sería una humillación al mismo partido. Piénsalo, ella no va a estar contenta. Tú estarías contento que tú eres el segundo, el primero que va en comando y venga alguien y me te quite y me ponga a mí. Tú dices, ¿pero qué es esto? Eso es normal. Ella no va a estar contenta. Muchos votantes del partido de la izquierda que no van a estar contentos, así que sí, la victoria se ve para nosotros, porque Biden, yo no sé si él llega a la convención bien. Mira, no que haya atentados contra él, no. Nosotros no queremos eso, nosotros somos
personas educadas y de valores. No queremos eso. La izquierda quiere eso porque sabe que están perdidos. Están perdidos, no le pueden ganar al hombre. Y el hombre cuando pelea, es como, mira, yo jugaba gallo de pelea en Puerto Rico. Escúchame bien. Y eso es como un gallo de pelea fino. Cuando está herido, entonces que pelea de verdad. Y eso fue lo que Trump hizo anoche. Trump ayer demostró todo. Yo soy un paisano tuyo, Walter Mercado, que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Sí. Yo no tengo una bola de cristal, no yo me de pitonizo ni nada de esto. Pero de que en las elecciones nosotros las tenemos, disculpen ustedes bien, las elecciones las tenemos ganadas. Es más, mi vaticinio, sin ser de la bola de cristal, es que nosotros estamos frente a que la realidad de que el país, el mapa entero va a ser rojo, inclusive California. Si no que California, ojalá que se dé, porque el país entero en este momento reaccionó y va a seguir reaccionando en lo que sucedió. Así que para bien o para mal, para bien para nosotros, para mal para ellos, lo que sucedió el pasado sábado nos ayuda a definir, nos va a definir como futuro y como todo. Miguel, nos queda exactamente 5 minutos. Te voy a dejar a ti por completo para que nos des luz y sobre todo para cómo debemos prepararnos para ese evento. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta velada de hoy. Una velada efervescente con todo lo que está sucediendo, pero palcos todos, ecuánime, porque el triunfo nos pertenece y depende de cómo nosotros respondamos a este momento, y nuestra respuesta es el voto. Miguel, todo tuyo. Seguro que sí. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, que Dios me los bendiga a todos. El presidente Trump es el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos y lo demostró el sábado cuando cayó, se levantó y dijo fight, fight, y él va a ser en camino a ser el mejor líder. Ahora no me quede la mejor duda que el mundo jamás haya visto. Y para terminar, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes, y eso es el Partido Demócrata. Por favor, apoyar a Trump a salir en noviembre 5, y ahora mismo estamos en los días de la convención, disfrútenla, no tengan pena, ya el presidente me parece que habló, y él está apostado para hablar, para aceptar la nominación el jueves, así que lo esperemos, y esperemos que el vicepresidente, yo te dije, pienso que va a ser J.D. Vance. Él dice, el que sea, que Dios lo bendiga y que venga, que sea patriota. Y si el presidente Trump nos da una sorpresa que aparece con otro, siempre vamos a apoyarlo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos a terminar con la frase tradicional de este país. Primero voy a empezar por una. Que Dios reparta suerte. Esa es la primera. Y luego que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amigos, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Seguro que sí, capitán. Siempre a las órdenes. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed